que sucedía con los estafilococos, porque estábamos en cocos gram positivos. Una vez que hemos pasado estafilococos, nos toca entrar a ver qué sucede precisamente con los enterococos. Son otras unidades biológicas bacterianas, en este caso ya no están en forma de racimos, sino en forma de cadenas, tal cual ustedes están viendo aquí, forman verdaderas cadenas. ¿Qué nos interesa en cuanto a resistencia? El enterococo es un microorganismo muy complicado. ¿Por qué? Porque lamentablemente es muy impermeable a un diverso grupo de antibióticos. Y esto hay que conocerlo bien porque uno puede cometer tremendos errores. Lo primero, en betalactámicos, por ejemplo, porque tiene una mayor cantidad de PVP5 en sus paredes, que ya no necesitamos regresar para atrás, ¿verdad? Por el hecho de tener una gran cantidad de PVP5 expresada en sus paredes, estas PVPs son de bajísima afinidad en relación a lo que corresponde tanto a las isoxazolilpenicilinas como a las cefalosporinas, fíjense, de primera, segunda, tercera y aún de cuarta generación. Por lo tanto, cada vez que nos encontramos frente a enterococos, no sirven las isoxazolilpenicilinas, cabe decir oxacilina, cloxa, dicloxa, nafcilina, no tienen ninguna utilidad frente a los enterococos. Tampoco las cefalosporinas, ni de primera, ni de segunda, ni de tercera, ni de cuarta generación, ¿de acuerdo? Así que entonces por ese lado, por eso colocamos no ensayar, eso significa no hacemos antibiogramas con estos antibióticos frente al enterococo y obviamente no usar, no tiene ninguna utilidad clínica. No solamente pasa eso con el paquete de las isoxazolilpenicilinas y cefalosporinas de todas las generaciones, sino que nos pasa lo mismo con el cotrimoxazol, que habíamos dicho que es el sulfamethoxazol más trimetoprima, y las sulfas en general. Obviamente, otra vez, lo que pasa es que el enterococo tiene una capacidad innata para poder tomar del medio ambiente el ácido fólico que necesita para poder armar sus ciliares de DNA, RNA y algunos aminoácidos. Por lo tanto, no tiene sentido que utilicemos sulfas que ya sabemos dónde actúan, o la trimetoprima dónde actúan, porque mientras esas drogas están intentando cortar el metabolismo del ácido paraminobenzoico, los enterococos directamente captan, en este caso internalizan metabolitos de ácido fólico ya formado. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, obviamente tienen resistencia natural o de base a todo lo que significan estas moléculas. Miren ustedes, hasta aquí entonces los enterococos tienen resistencia natural, significa que ya vienen marcados así, o de base, a lo que son betalactámicos, pero en el grupo de las isoxazolilpenicilinas y las cefalosporinas. Y por otra parte, nunca, jamás vamos a utilizar cotrimoxazol, o sea, sulfamethoxazol más trimetoprima, ni cualquier tipo de sulfa. Todas van a fracasar por el hecho de que los enterococos tienen este tipo de capacidades. No solo esto, también frente a las lincosamidas. Por lo tanto, hay una resistencia totalmente establecida frente a estas moléculas y por lo tanto tampoco puede utilizar ni lincomicina ni clindamicina frente a los enterococos, ¿de acuerdo? Así que imagínense, miren cuántos antibióticos están cayendo ya de entrada. Estas bacterias ya tienen resistencia de base a este tipo de antibióticos en general. Por lo tanto, las lincosamidas tampoco tienen utilidad. Y en aminoglucósidos, gentamicina, micacina, etc., los enterococos ya vienen marcados con bajos niveles de resistencia. Obviamente tienen un fenómeno de impermeabilidad. ¿Recuerdan el mecanismo de resistencia de la impermeabilidad, verdad? Por eso es de que si bien podemos en su momento utilizar aminoglucósidos, pero no son todos, son solo algunos. Y para probarlos no me queda otra cosa que buscar la asociación del aminoglucósido con otro tipo más de molécula, por ejemplo, con un betalactámico, penicilina, ampicilina, amoxicilina, o con un glicopéptido, vancomicina o teicoplanin. Jamás
se utiliza aminoglucósidos solamente frente a cualquier infección por enterococos. Estas bacterias, estos enterococos, son muy peligrosos porque de hecho están muy implicados en las famosas infecciones asociadas a la atención en salud. En los hospitales es muy común que los pacientes que ingresaron con un tipo de patología a las 72, 96 horas o por delante aparecen con otro tipo más de patología que adquieren dentro de los hospitales. Por eso antes se llamaban infecciones intrahospitalarias o nosocomiales. Ahora les llamamos infecciones que en todo caso se relacionan con la atención en salud, porque la salud se ha salido de los hospitales, ¿verdad? Los procedimientos invasivos o semi-invasivos no se hacen solo en hospitales. Hoy por hoy en las casas geriátricas donde hay pacientes de la tercera edad en reposo, ahí por ejemplo se les coloca inyecciones, se coloca sondas vesicales, etcétera, y por lo tanto ahí también aparecen infecciones, obviamente, y no es un hospital. En las guarderías de la misma manera con los bebés, por lo tanto, como se ha salido el proceso salud y en este caso la atención en salud se ha salido de los hospitales a otros niveles, es por eso que se prefiere llamar ahora el gran capítulo de las infecciones asociadas a la atención en salud, allí donde se practique, ¿de acuerdo? Así que entonces, con los aminoglucósidos jamás, y los van a en todo caso intentar matar a ustedes si es que en las visitas médicas, cuando les digan este paciente tiene una bacteremia por Enterococcus fecalis, le damos un aminoglucósido y ustedes dicen sí, están muertos, porque no tiene utilidad solo el aminoglucósido. Ya tiene un bajo nivel de resistencia, ¿verdad? Por lo tanto va a necesitar que se asocie con una otra molécula, que en este caso es un beta-lactámico o puede ser un glicopeno. Y en laboratorio, esto no necesitan saberlo, pero solamente para corroborar y girar y circularizar la idea, en laboratorio no probamos los discos normales de gentamicina, sino que probamos los discos de alta carga. ¿Para qué le voy a poner un disco normal? Ese disco que le puse a los estafilococos, ese disco que le pongo a Escherichia coli, ese disco que le pongo a Klebsiella, ¿para qué le voy a poner, verdad, a un enterococo si ya viene con un bajo nivel de resistencia? En el caso de la gentamicina, vamos a suponer que tenga la gentamicina de 15 microgramos o 30 microgramos, que ese es el normal que usamos corrientemente en el antibiograma. En este caso no tiene utilidad, ¿verdad? Tengo que utilizar un disco que se llama de alta carga, 120 microgramos. Esos discos en antibiograma solo sirven para enterococos, no los uso para otro tipo de bacterias. Y se debe, una vez más, al hecho de que ya vienen con un bajo nivel de resistencia por un fenómeno de impermeabilidad. Otra cosa que es interesante es el hecho de que los enterococos tienen varias especies, pero de lejos las dos más importantes son la fecalis y la fesio. Son las dos especies de los enterococos que son tremendamente importantes. En este caso, fecalis normalmente provoca alrededor del 85% de las enfermedades provocadas por este tipo de bacterias. Y más o menos un 15 al 20% están atribuidas al Enterococcus faecium, que vendría siendo la bacteria hermana de la anterior. Ahora, si ustedes quieren, rásquenle un pedacito al Enterococcus faecium, no diremos del 15 al 20, diremos del 14,5, 14 al 19, 19,5. Porque ese 0,5 al 1% restante se debe a otras especies de enterococo. El Enterococcus, por ejemplo, durans, Caseliflavus, etc. Es decir, son la rareza del mundo de las infecciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, de cada 10 infecciones, por lo menos 8 a 9 están causadas por el enterococo fecal y más o menos 2 o 1 están causadas por el Enterococcus faecium. Siendo bacterias hermanas, siendo tan similares en tantas características, sin embargo, frente a los antibióticos son muy diferentes. ¿Por qué? Porque el Enterococcus fecalis usualmente es sensible a la penicilina, a las aminopenicilinas, o sea, ampicilina, amoxicilina, a los ABC, los agentes betalactámicos combinados, ampicilina, sulbactam, amoxicilina, clavulanato, y cómo no, entre los carbapenéricos, por ejemplo, al imipenem.
normalmente. Ahora, otra cosa es que en el camino adquieran un mecanismo de resistencia, ¿verdad? Pero si no adquirió el mecanismo de resistencia, un enterococo fecal normalmente es sensible a estas moléculas. ¿Qué diferencia con el Enterococcus faecium y el Enterococcus rafinosus? Porque estos ya vienen con resistencia a la penicilina, a las aminopenicilinas en general, ampicilina, amoxicilina, a los ABC, antisulbactam, amoxiclavulanato y al imipeno. O sea que son la imagen totalmente opuesta a lo que miramos en el Enterococcus fecalis, ¿de acuerdo? Y esto es importantísimo saber, porque si yo recibo un paciente en el hospital o estoy viendo un paciente en el hospital tiene una bacteriemia o está haciendo una endocarditis por enterococo, lo primero que voy a preguntar es si es fecalis o es faecium. Si me dicen es fecalis, puede ser que cualquiera de estas moléculas enganchada a otras pueda tener una muy buena utilidad, ¿verdad? Pero si me dicen no, la bacteriología nos ha dicho que es Enterococcus faecium, listo, se quemaron toditas estas, no me sirve, porque ya hay una resistencia propia de especie, una resistencia de base natural en estas especies. ¿Se entendió? Perfecto. Ahora ya otra cosa es la resistencia adquirida. Hasta la lámina anterior hemos visto las resistencias naturales. Ahora ya es algo que en el camino los enterococos adquieren. Y en este caso, por ejemplo, pueden hacerse resistentes a los betalactámicos en general. Esto lo hacen produciendo también betalactamasas. Esa betalactamasa es muy similar, básicamente es la misma que la del Staphylococcus aureus, ¿recuerdan? O sea, el grupo 2A de Karen Bush, la famosa PC1, ¿recuerdan? Entonces es lo mismo, ¿no es cierto? La gran situación aquí es de que si bien se cae en PEN y antiamoxi, sin embargo los ABC funcionan, los agentes betalactámicos combinados, igualito que en el Staphylococcus aureus, ¿cierto? Perfecto. Y nos vamos ya de los betalactámicos, nos centramos a los glicopéptidos, donde están vancomicina y teicoplanina. Si yo miro estas moléculas que son importantísimas para tratar infecciones, en el caso de los enterococos, pues tengo que reconocer algo, que lamentablemente los enterococos a lo largo del tiempo ya han empezado a mostrar tenores de resistencia que son peligrosos. Ya en la década de los años 80 del siglo pasado, 1980, 1985, ya empezaron a seleccionarse algunos mutantes resistentes. Y estos mutantes recibieron el nombre de ser los mutantes BAN-A. De hecho, hoy por hoy, nosotros tenemos todas estas opciones de resistencia frente a los glicopéptidos. Tenemos las cepas de tipo BAN-A, BAN-B, las del BAN-C, BAN-D, BAN-E, BAN-G, BAN-L, BAN-M y BAN-E. ¿De acuerdo? Generalmente desde BAN-C para arriba, incluido el BAN-B inclusive, son, o si ustedes quieren, solo pueden ser detectadas a través de biología molecular. Si bien el laboratorio de bacteriología aísla la cepa, corre el antibiograma, mira que hay resistencia a la vancomicina, pero para decir si es BAN-C, si es BAN-D, si es BAN-G o si es una BAN-N, solamente me sirve la biología molecular. En cambio, BAN-A es muy fácil de detectar, porque BAN-A típica y característicamente muestra resistencia a la vancomicina y a la teicoplanina. O sea que si yo quiero saber si una cepa que ha aislado de enterococo es resistente a los glicopéptidos, le pongo el disquito de vancomicina. Me va a dar un halo que cuando voy a las tablas está en el sector de resistencia. Y si quiero saber si es BAN-A, lo único que tengo que hacer es correr otro antibiograma, o si quiero ganar tiempo, ya me adelanto y pongo vancomicina y teicoplanina, ¿verdad? Los dos glicopéptidos. Conclusión, mañana leo los antibiogramas y si hay resistencia a la vancomicina y hay resistencia a la teicoplanina, esa es una cepa BAN-A, en tanto no se demuestre lo contrario. ¿De acuerdo? Miren qué facilito el detectar BAN-A solo por antibiograma. Para ello deben cumplir esta condición. En cambio, desde BAN-B para adelante,
el antibiograma ya no me dice nada. Me muestra resistencia a la banco, a veces me muestra sensibilidad a la teicoplanina, o me muestra también resistencia a la teicoplanina, pero los halos varían. Si corro concentraciones inhibitorias mínimas, veo que juegan con las concentraciones. ¿Para qué? De una vez hago biología molecular y detecto si es una cepa BAN-C, una cepa BAN-D o una cepa BAN-G, etc. ¿De acuerdo? Así que la única que sale rapidito y fácil es la del tipo BAN-A. Y ahí está un antibiograma donde se ha colocado, aquí está la vancomicina, no la podemos ver, deberíamos ver las iniciales en el disco, no nos ayuda el sistema, y aquí estamos observando la gentamicina de alta carga, ¿de acuerdo? Entonces aquí nosotros leemos por diametraje y sabemos si todavía ese aminoglucósido es útil o no, y aquí estamos viendo que con la vancomicina hay resistencia. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Confirmar si es BAN-A o BAN-D, por lo tanto, vuelvo a correr el antibiograma, decíamos, o si me quiero adelantar ya en el primer antibiograma, pongo vancomicina y teicoplanina. Si en los dos me muestra resistencia, esa es una cepa BAN-A, una vez más, en tanto no se demuestre lo contrario. ¿Listo? Para que se convierta en una BAN-A, para que la resistencia se manifieste, lo único que va a hacer el enterococo es lo que hizo el estafilococo, ¿verdad? Va a modificar sus radicales, en este caso más que radicales, va a modificar los aminoácidos terminales, los que están en cuarto y quinto lugar. Recuerdan la D-alanina y la D-alanina, ¿cierto? En otras palabras, ¿qué es lo que va a pasar? Fíjense, aquí está la D-alanina y aquí está la D-alanina y otra vez la D-alanina. ¿Qué es lo que hace en todo caso el enterococo cuando selecciona sus mutantes resistentes? Retira esta D-alanina y en lugar de esta D-alanina entra una D-serina o entra un D-lactato. Lo mismo que hacía el estafi, exactamente lo mismo. De hecho, parece ser que es el enterococo, el fecalis, que le ha regalado esas secuencias genéticas al estafilococo para que se muestre de esa manera. ¿Listo? Uno de los inconvenientes en todo esto es que tanto BAN-A como BAN-D, los sistemas genéticos para poder mostrar este tipo de comportamiento, pueden pasar de especie a especie, de un fecalis a un fesio, por ejemplo, o de género a género, pueden pasar desde el enterococo a otro género que es listeria, o a otro género que son los estafilococos, o sea, se transfieren muy fácilmente de bacteria a bacteria. ¿Listo? Perfecto. Y se acabó enterococos. Así que si vuelvo a la película para atrás, ¿qué me interesa de enterococos? Su resistencia natural. Para su resistencia natural han visto que en betalactámicos jamás isoxazolín penicilinas, jamás cefalosporinas de ninguna de las familias o de ninguno de los grupos, ¿verdad? O generaciones. Por otra parte, hemos visto que las glincosamidas tampoco funcionan, tampoco sirven ni cotrimoxazol ni sulfos, hemos dicho. Y en aminoglucósidos ya vienen marcados con bajos niveles de resistencia, ¿cierto? Y si es que adquieren resistencia en el camino, la van a adquirir básicamente frente a los beta-lactámicos para terminar de quemar. Por impermeabilidad no pasaba nada con las isoxazolín, penicilinas y cefalosporinas. Si adquieren genes de resistencia en el camino, se hacen resistentes a la PNI amplia, moximipenen, etc. ¿Cierto? Y por otro lado, otra resistencia adquirida es contra los glicopéptidos. Hemos dicho que las cepas más importantes son las BAN-A. ¿Por qué? Porque esas cepas del tipo BAN-A de enterococo tienen resistencia a la vancomicina y a la teicoplanina. ¿Listo? Bien. Pero tenemos otro coco gran positivo, que es el famoso Streptococcus pneumoniae, el famoso neumococo. A causa número uno, causa etiológica número uno de los procesos neumónicos. Las neumonías, las bronconeumonías, las bronquitis y otras patologías a nivel respiratorio, como también algunos problemas que se dan como consecuencia, en principio, de un proceso de corte respiratorio, por ejemplo, las otitis medias, las meningitis, están causadas por los neumococos. ¿De acuerdo? Ahora bien,
A los neumococos los podemos estudiar desde el punto de vista de sensibilidad y resistencia, claro que sí. Y para ello lo que tenemos que hacer es mirar primero cómo les está yendo a estos neumococos. Aquí están viendo el desarrollo de neumococos en una caja Petri sobre agar sangre, para ver cómo les está yendo frente a los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque esas son las primeras drogas que usamos en el mundo frente a neumococo: penicilina, ampicilina, amoxicilina o cefalosporinas de tercera generación. ¿De acuerdo? Son las primeras drogas que usamos. Y obviamente lo que nos interesa saber es si funcionan o no funcionan. ¿Pongo discos de penicilina, de ampicilina, de amoxicilina? La respuesta es no. No pongo esos discos en neumococo. Pregunta de parcial. Lo que voy a hacer es el tamizaje de oxacilina. Sí, es oxacilina, esa isoxazolinpenicilina de la que tanto hemos hablado en el caso de los estafilococos y que hemos visto a la que le tienen resistencia natural los enterococos, ¿verdad? En este caso, si yo quiero saber cómo le está yendo este neumococo frente a los beta-lactámicos, particularmente a la penicilina, lo que hago es poner el disco de oxacilina, fíjense. Ese disco de oxacilina, una vez que lo he puesto y llevo a incubar y saco la caja Petri después de 24 horas, me puede mostrar este halo de inhibición. Lo que tengo que hacer es medir el diámetro, como siempre, ¿verdad? Siempre voy a medir diámetros de halos de inhibición. Cuando mido este diámetro, ahora sí, ese número resultante para mí es totalmente importante, totalmente gravitante sobre lo que signifique incluso mi pauta de tratamiento. ¿Por qué? Porque si estos halos en el tamizaje de oxacilina son iguales o mayores a 20 milímetros, es una cepa conocida como SP, o sea, sensible a la penicilina. ¿Listo? Así que lo mejor que puede suceder es que si procesamos la muestra de un paciente que está con neumonía, y primero hacemos el diagnóstico bacteriológico, se trata de Streptococcus pneumoniae, corremos el antibiograma, hacemos el tamizaje de oxacilina y me demuestra que su diametraje, vamos a suponer, está en 25-26 milímetros, ¡qué bien! Todos estamos felices, porque significa que es una cepa SP sensible a la penicilina, que puede utilizar en este caso penicilina, puede utilizar ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas de tercera y otras más, por si acaso, como también incluso el imipenem, ¿verdad? No necesitaré llegar hasta el imipenem. Las más de las veces con penicilina me va a ir perfectamente. Y ese paciente va a salir de esa neumonía sin mayor inconveniente. ¿Listo? Mi drama es que si hago la medición y esta medición da un número que es igual o menor a 19 milímetros, supongan ustedes 15 milímetros, pues estoy frente a una cepa SDP, así las llamamos. En otras palabras, con sensibilidad disminuida a la penicilina. ¿Y qué hacemos en ese caso? Yo no puedo decir resistente, porque lamentablemente hasta ahora nuestros sistemas de antibiograma a nivel mundial solo llegan hasta el tamizaje para beta-lactámicos, desde ya, ¿listo? Para beta-lactámicos. Solo me llegan hasta el tamizaje que hacemos con oxacilina. No me sirve este tamizaje para decir, pongan que la cepa tiene un milimetraje de 15 milímetros. No puedo decir, es resistente a la penicilina, cambien el tratamiento. No estoy autorizado para hacer eso. Porque puede haber cepas con 15 milímetros que cuando corro la concentración inhibitoria mínima me da una concentración que todavía está insensible. Voy a las tablas y dice sensible. O por ahí está en un estado intermedio, camino a la resistencia, ¿verdad? Por lo tanto, solo tengo una forma de asegurar mis resultados cada vez que los halos son iguales o menores a 19 milímetros. ¿Qué tengo que hacer? Invariablemente avanzar a la concentración inhibitoria. No tengo otra opción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando mis cepas me muestran en esos tamizajes de oxacilina que son iguales o por debajo de 19 milímetros, tengo que avanzar a hacer concentración inhibitoria. Y le hago frente a dos drogas. Le hago frente a la penicilina, obvio,
y le hago la otra concentración de una cefalosporina de tercera generación. Puede ser la ceftriaxona o puede ser la cefotaxima, depende qué es lo que más se utilice en un lugar. Aquí utilizamos en Bolivia más la ceftriaxona, ¿de acuerdo? Entonces podemos correr versus ceftriaxona, ¿listo? Y aquí está la forma en la que pueden correr. Recuerdan, hacíamos en tubos. Hemos dicho que hay otra forma, esto es en microplacas. Cada uno de estos pocillos equivale a un tubo. Y ahí estoy leyendo la concentración inhibitoria mínima. O puedo hacer por estas cintas, ya las vamos a ver en prácticas. Son las famosas cintas de epsilometría, del Epsilon Test. Miren, hemos puesto, aquí está otra vez el neumococo sembrado, hemos sembrado al neumococo y le ponemos una cintita de penicilina G y en sentido inverso aquí está una cintita de cefotaxima, en este caso. Al día siguiente saco y miren estos halos de inhibición que son elipses en realidad, ¿verdad? Si yo amplío la imagen, esto que están viendo aquí como manchitas negras son números, son números. Por lo tanto, si yo amplifico, miren acá, aquí están los números, yo puedo ver que allí donde cortan los brazos de esa elipse de inhibición, me fijo qué número está marcando. Y ese número que está marcando es la concentración inhibitoria. O sea que no necesita ser por microplaca, no necesita ser por tubos como hicimos en la clase correspondiente, ¿recuerdan? Cuando cargábamos con pipetas automáticas, etcétera, etcétera. Ya no, miren qué facilito puedo hacer con estas cintas de epsilometría, ¿de acuerdo? Mi único problema aquí es el costo de estas cintas, son muy caras. Entonces, muy difícilmente podemos correr para todas las cepas, por eso solamente hacemos cuando el tamizaje de oxacilina es igual o por debajo de 19 milímetros. Y dependiendo de lo que marque esa concentración inhibitoria, ese punto de corte, me voy a la tabla y en la tabla me dice si está todavía en sensibilidad, puede ser, o ya cayó en un sistema intermedio, o ya entró en un proceso de resistencia, ¿de acuerdo? La gran ventaja hasta aquí es de que los neumococos tardan en armar resistencia a los betalactámicos, no lo hacen tan rápidamente, porque su mecanismo de resistencia es modificar PBPs. No lo hacen por betalactamasas, cuidado. Pregunta de examen. Las más de las veces les dice los neumococos son resistentes a la penicilina por producción de betalactamasas o penicilinasas. Falso, verdadero. Verdadero, no, arruinar. Falso, porque ya hemos dicho en su momento cuando hemos hablado de modificación de PBPs que uno de los ejemplos clásicos es el neumococo, son los estreptococos en general. Los estreptococos, no enterococo ni estafilococo, sino estreptococos, arman resistencia a la penicilina por modificación de PBPs, mutación de PBPs. ¿De acuerdo? Así que ahora lo que hemos hablado en una lámina, que hago mi tamizaje de oxacilina para los neumococos y los halos son iguales o menores a 19 milímetros, concentración inhibitoria, ¿verdad? Para la penicilina, y ya sea para la cefotaxima o ya sea para la ceftriaxona, ¿de acuerdo? Y ya ahí me dirá qué es lo que está marcando esa pauta, si todavía hay sensibilidad, si ya están en intermedio o ya están en resistencia. Si los halos son iguales o mayores a 20 milímetros, hemos dicho todos felices, alegres. ¿Por qué? Porque la sensibilidad está abierta, fíjense, a todos los beta-lactámicos. Así que mucho cuidado, porque cuando ustedes ya estén en práctica clínica, en el internado o en la residencia médica, cuando manden de un paciente que entró con neumonía adquirida en la comunidad, la muestra, ya sea por, generalmente ahora les hacemos hemocultivos, cultivos a partir de la sangre periférica, o en algún caso de esputo, y se aísla el neumococo, les vamos a correr el antibiograma y no les vamos a reportar penicilina, ampicilina, cefotaxima, no, les vamos a poner tamizaje de oxacilina a tantos milímetros. ¿Listo? Ahora, si ustedes dicen, uy, pero la oxacilina, ojo, la oxacilina no se usa clínicamente para los estreptococos, jamás, ¿listo? Jamás, no se usa clínicamente, solo me sirve laboratorialmente. Pero si ustedes leen tamizaje de oxacilina y van al lado sensible,
cuidado se les ocurra hacer prescripción de oxacilina, los matan, ¿de acuerdo? O que digan, no, pero se han equivocado los de laboratorio, ¿cómo van a hacer con oxacilina si yo quiero saber cómo va la penicilina? Los hacemos regresar a microbiología otra vez a pasar clases. ¿Listo? ¿Quedó claro? Muy bien. Los neumococos, ya vamos a revisar esto en la clase de neumococos cuando vayamos a la bacteriología sistemática, tienen la capacidad de prácticamente casi todas las unidades biológicas que corresponden al neumo tienen cápsula. Hay algunas que no tienen cápsula, ¿de acuerdo? Pero la mayor parte, más del 95%, tienen cápsula, que ya han estudiado también qué es la cápsula, ¿verdad? Y esa cápsula para nosotros es importante, porque en función a las cápsulas nosotros podemos todavía subclasificar a los neumococos. Y ahora están subclasificados y tenemos más de 90 serotipos de neumococo circulando en el mundo. En nuestro caso particular, por ejemplo, el serotipo 19A, que es una variedad de cápsulas para que identifica a un tipo también de neumococo, se presenta más en aquellos países donde hay alto consumo de acitromicina y de cefalosporinas de vía oral, por ejemplo la cefixima. Así que no es nomás decir, este niño tiene una faringoamigdalitis aparente, pero puede ser viral, dale acitromicina. No, cuidado. O decir, tengo una infección, mi garganta me molesta, me tomaré cefixima. No, porque estas drogas seleccionan muy rápidamente a cepas del serotipo 19A, en otras palabras, cuya cápsula responde a ese tipo de clasificación. ¿Listo? Es más, la acitromicina y la claritromicina seleccionan más mutantes resistentes a macrólidos en general para los estreptococos. Por eso es que hay que tener tanto cuidado. No es diagnosticar y ya inmediatamente dar la acitromicina. Hay que tener mucho cuidado. La acitromicina con una dosis al día durante 3 días es el mayor seleccionador de resistencia que la propia claritromicina. Por eso es que ahora hemos cambiado. Ya no es una dosis, ahora son 2 dosis y durante por lo menos 6 días. ¿De acuerdo? Una en la mañana, una en la noche y por lo menos durante 6 días. Esto que antes se hacía, ya no lo hacemos porque ya hemos aprendido que la acitromicina había sido un arma de doble filo que selecciona muy fácilmente mutantes resistentes. Miren, este trabajo es muy bonito, es de Sosa Delgado y colaboradores. Aquí hay una boliviana además que ha trabajado mucho, la doctora Patricia Rosales, a la que le debemos hoy por hoy el conocer los serotipos de neumococo en Bolivia. No sabíamos cuáles eran los serotipos que circulaban en Bolivia. Creíamos que era el serotipo 1, que los norteamericanos decían que es el más tremendo, el más virulento, los europeos también, y resultó que no había sido así. Cuando la doctora Rosales hizo el estudio de los neumococos de Bolivia, se encontró con que habíamos tenido variedades interesantes. Aquí está Bolivia, tenemos el serotipo 5, el 6B, el 14 y miren el 19A. Acabamos de hablar del 19A. Decimos que es el que más se selecciona por el uso de la acitromicina, por el uso de las cefalosporinas orales, pero hay otro problema con el 19A, es el que presenta generalmente multidrogoresistencia, o sea, es el que más fácilmente presenta la posibilidad de tener mutantes resistentes a los beta-lactámicos, penicilina, cefalosporinas, etc., pero además a la eritromicina, o sea, macrólidos, como también a las lincosamidas, clindamicina, etc. Este es uno de los más peligrosos y se asocia resistencia a las sulfas y resistencia a las tetraciclinas. Por eso le tenemos tanto miedo al 19A. Miren ustedes, serotipo más frecuente. En la Argentina el 12F, en Bolivia el 19A, en el Perú el 19A, en la República Dominicana el serotipo 1, en el Uruguay el serotipo 3, en Venezuela el 19A y el 19F. Por lo tanto, no es que tengamos mucha resistencia en nuestros neumococos frente a la penicilina, no es así. Por suerte la penicilina sigue siendo la droga de elección, la droga de oro frente a estos problemas. Pero, qué lástima que cada vez se están seleccionando más
estos serotipos que sí presentan resistencia a la penicilina. Y se debe al uso y abuso de los propios antibióticos, acitromicina, claritromicina y cefalosporinas que van por vía oral. ¿De acuerdo? Ahí está. Miren acá los serotipos más frecuentes que circulan y si ustedes ven, definitivamente el que corresponde a 19A es uno de los que más se ha impuesto a nivel mundial y sobre todo a nivel de Latinoamérica. Ese es nuestro problema y eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Por eso el uso reflexivo, el uso científico, el uso razonado de los antibióticos es primordial. Uno cree que lo está haciendo bien cuando le da acitromicina a un niño y lo que a lo mejor está haciendo es empezar a seleccionar mutantes resistentes que pueden ser peligrosos. Otros estreptococos, ahora los beta-hemolíticos. Ahí tenemos fundamentalmente dos especies. El Streptopiógenes, que es la causa número 1 de las faringoamigdalitis bacterianas. ¿Quién no ha tenido una faringoamigdalitis bacteriana, sobre todo en la niñez, verdad? Amígdalas completamente dematizadas, manchas de pus y presencia de pus en las criptas amigdalares, malestar general, fiebre, ya todo lo que sabemos, ¿verdad? Entonces, eso si se hace un cultivo, Streptococcus piógenes o Streptococo beta-hemolítico del tipo A. Y el otro es el Streptococcus agalacti, que está en el canal vaginal de las damas y que ahí no causa ningún tipo de patología, absolutamente nada, pero lamentablemente a veces cuando los bebés pasan por el canal de parto y se infectan con el Streptococcus agalacti pueden desarrollar cuadros de bacteremia que a veces pueden ser hasta tremendamente peligrosos para esos bebés. ¿Listo? Muy bien, en estos casos, ¿hay necesidad de hacer antibiograma? La respuesta es no, por una sencilla razón. Porque en estos estreptococos beta-hemolíticos, los neumococos son por si acaso alfa, ya vamos a ver con detalle aquello. Alfa porque tiñen de verde el medio de cultivo, hemólisis incompleta. En cambio estos provocan una hemólisis total. ¿Listo? Vemos la colonia y alrededor hay un halo de tipo de coloración prácticamente amarillo pajiza. Eso es hemólisis total, ¿ya? Pero no se preocupe, aquí lo que nos interesa saber es lo siguiente. Los estreptococos beta-hemolíticos, donde están el piógenes que causa las faringoamigdalitis, hemos dicho agudas, pultáceas, etc., y el agalacti, no han mostrado hasta la fecha mutantes resistentes a la penicilina. No hay en el mundo, por suerte, ¿de acuerdo? Algún momento van a empezar a perder la sensibilidad, seguro, eso es seguro, pero no sabemos cuándo, dónde se va a encontrar, quiénes van a encontrar esas cepas y en qué tipo de pacientes. Sabemos que va a suceder, pero por suerte, por ahora, no tenemos todavía en el mundo cepas aisladas de piógenes o agalacti que tengan sensibilidad disminuida o resistencia a la penicilina. Por eso es de que no hay necesidad de hacer el antibiograma, porque lógicamente si aislamos un estreptopiógenes, el tratamiento es penicilina, ¿verdad? Y va muy bien. Sin embargo, tenemos otro problema ahí, que por el uso y abuso otra vez de la acitromicina, particularmente a la que los pediatras le tienen amor loco y la recetan para todo y para nada, lamentablemente se han empezado a aislar cada vez más mutantes resistentes frente a la acitromicina, o sea, frente a los macrólidos. Y eso ya es un problema, porque no solo se cae la acitromicina, se cae obviamente eritromicina, claritromicina, diritromicina, todos los macrólidos, ¿de acuerdo? 14, 15 y 16 átomos de carbono que a ustedes ya les han enseñado en mecanismos de acción de antibióticos. Por lo tanto, ahora sí hacemos antibiogramas. Uno, porque a ver si nos encontramos con un estreptopiógenes con sensibilidad caída frente a la peni, ¿verdad? Porque eso, imagínense, a un bacteriólogo, una bacterióloga le da fama universal, seguro, ¿verdad? Sería la primera persona, la primera bacterióloga o el primer bacteriólogo en el mundo que aísla un estreptopiógenes con resistencia a la peni. Que si se confirma,
Imagínense, ese bacteriólogo o bacterióloga le van a invitar a todo el mundo, todo pagado gratis, a que vaya a contar cómo ha encontrado esta bacteria, ¿no es cierto? No sé, uno, porque queremos saber cómo nos está yendo con la PENI, sabiendo que todavía no hay mutantes resistentes. Nuestro problema está aquí, con el eritro. Por eso corremos los antibiogramas con PENI, eritro y clíndra, porque no necesitamos cosas más fuertes. Lo otro es usar mucha droga frente a una bacteria que es tan sensible, fundamentalmente la penicilina. Pero ¿por qué hacemos ahora los antibiogramas? Decíamos por la eritromicina. Ahí está, en ese paquete de los macrólidos, la citromicina. Y lo que se ha visto es que en el mundo cada vez más tenemos estreptococos que están aumentando la resistencia frente a lo que corresponde a eritromicina, o sea, macrólidos. Una vez más, por uso y abuso de la acitromicina. ¿Listo? Así que ahora sí. A veces nos dicen, pero ¿y acaso no se puede utilizar otras drogas más? Claro que sí, se puede probar tetracitrina, una fluoroquinolona como la levofloxacina e incluso hasta el cloranfenicol. ¿Ya? Pero estos son drogas ya de exceso, no tiene mucho sentido. Con que corramos estas tres por demás. ¿De acuerdo? Perfecto. Y el último paquete de estreptococos es el del grupo Viridax. El grupo Viridax es un grupo enorme de estreptococos, alfa-hemolíticos también, que fundamentalmente están en la cavidad oral y algunos sectores de nuestra piel y mucosas, pero fundamentalmente en la cavidad oral. El problema con estas bacterias es de que a nivel de la cavidad oral no causan problemas, excepto algunas especies que hasta aquí se las ha venido relacionando con la posibilidad de que puedan provocar la aparición de las caries dentales, ¿listo? Por la capacidad metabólica que tienen estas bacterias. Ahora bien, lamentablemente puede ser que a veces estas bacterias que están en la cavidad oral pueden pasar al trayecto circulatorio, al masticar, por ejemplo, alimentos que son de consistencia muy dura, entonces provocan microerosiones, que no las vamos a ver desde ya, son microscópicas en la mucosa oral, pero para las bacterias son portones de entrada, ¿verdad? Ahora, eso nos está pasando todo el tiempo, absolutamente todo el tiempo. La ventaja es que tenemos sistemas inmunitarios puestos a punto, por lo tanto, ni nos damos cuenta que esas bacterias pasan a la sangre, muy rápidamente el sistema inmunitario se encarga de ellas. Pero a veces no. A veces estas bacterias tienen la capacidad de llegar, por ejemplo, hacia el corazón y poder, en todo caso, prenderse a las válvulas cardíacas. Y al prenderse a las válvulas cardíacas forman verdaderas vegetaciones en estos niveles y terminan provocando lo que se llaman las endocarditis bacterianas, que hasta hace un tiempo las llamábamos subagudas, pero nadie ha podido definir qué diferencia hay entre aguda, subaguda y crónica. ¿De acuerdo? Así que ya se quedaron como endocarditis bacterianas y pare de contar, lo más aguda. Listo. Entonces, estas endocarditis pueden ser muy peligrosas porque están lastimando las válvulas cardíacas. Sobre todo cuando la persona ya viene con un defecto congénito a nivel cardíaco. ¿De acuerdo? Es decir, cuando ya hay alguna lesión a nivel cardíaco, ya viene con un problema funcional en sus válvulas, esta persona, muy fácilmente estas bacterias pueden llegar, pegarse, formar vegetaciones y desencadenar cuadros de endocarditis que pueden ser bien peligrosos. Ni modo, en ese caso hacemos el hemocultivo y obvio que vamos a aislar a estas bacterias, ¿verdad? Al grupo Viridax, una de las especies. Hay muchas, miren ustedes, y no son las únicas, muchas más, ¿de acuerdo? Estas son las que salen más a la luz, pero hay muchas más dentro de este gran paquete, que en grupo les llamamos grupo Viridax. Tu idea es llegar a individualizarlas. Bueno, en estos casos, si las hemos aislado de sitios estériles, por ejemplo, la sangre, un hemocultivo positivo, líquido cefalorraquídeo pasaron al sistema nervioso central, líquido articular, llegaron hasta una articulación y están provocando un terrible daño allí. Obviamente les corremos antibiograma. Pero si les aislamos de la cavidad oral o la faringe, no, ¿verdad? Porque ahí son parte de la microbiota normal.
Y ahí tengan mucho cuidado porque las más de las veces se equivocan y nos dicen, ¿por qué no me lo han hecho antibiograma para este paciente si ustedes mismos están diagnosticando abundancia de Streptococcus grupo viridans? Y otra vez los traemos a microbiología para que vuelvan otra vez a repasar. Son parte de la microbiota normal. Todos, todas tenemos en la cavidad oral cantidades enormes de Streptococcus del grupo viridans. No solo en la cavidad oral, en la nasofaringe también. Así que entonces si aislamos esto de una nasofaringe, no le hacemos antibiograma, no tiene sentido. Son parte de su microbiota normal. No causan patología ya. ¿Cuándo se hacen peligrosas? Cuando pasan al torrente circulatorio, por ejemplo, y además llegan, en este caso, al área cardíaca y provocan lo que hemos dicho. O producto de que han llegado a la sangre, llegan a una articulación y ahí a nivel de la cápsula articular van a provocar un cuadro de infección en esa cápsula articular, en esa articulación. O se dirigen, por ejemplo, al sistema nervioso central y son capaces de causar, ahí sí, un cuadro de meningitis. ¿Entendió? En esos casos sí corremos antibiograma, estamos obligados, sabiendo que para penicilina y ampicilina solo se puede hacer concentración inhibitoria. No solo es pregunta de parcial, pregunta de la residencia médica. En un paciente aquejado por una endocarditis bacteriana, donde se aísla Streptococcus del grupo viridans, las pruebas de sensibilidad y resistencia para la penicilina se hace. ¿Por qué método? Y está difusión, está obviamente el método de Kirby-Bauer, está concentración inhibitoria. La respuesta es concentración inhibitoria. No se puede hacer por discos. Para el resto de las drogas sí, uno puede colocar por discos, no hay problemas. Así que si llegamos al final de esta clase de cocos gram positivos y sus mecanismos de resistencia, definitivamente otra vez lo que dijo Fleming vuelve a tener importancia, ¿verdad? Esta vez ya lo dijo en un comentario académico, que el peligro que él advertía es que la gente iba a consumir antibióticos muy frecuentemente, a dosis bajas, o sea, subdosificaciones, de modo que en lugar de erradicar a los microbios, más bien estos van a desarrollar poblaciones de mutantes. Ahora ya sabemos mutantes resistentes y entonces vamos a ser incapaces de poder tratar una neumonía, que ahora sí la tratamos con penicilina y nos va bien, pero si llegamos hasta este extremo, ni siquiera vamos a poder utilizar los antibióticos clásicos versus la neumonía, ¿verdad? Así que mucho cuidado en eso. Perfecto, continuamos. Presentan estas bacterias que vamos a ver en la próxima lámina. Si bien tienen varios mecanismos, pero de lejos el más importante es la inactivación enzimática, o sea, beta-lactamasas. Y aquí está el trabajo clave, si ustedes quieren. Esta es la investigación mamá de todas las investigaciones que después se hicieron, se hacen y se seguirán haciendo en relación a la resistencia por inactivación enzimática, o sea, por beta-lactamasas fundamentalmente. Aunque hay otro tipo de enzimas que pueden modificar, pueden terminar también inactivando a otro tipo de antibióticos, ¿de acuerdo? Porque miren ustedes, le debemos este trabajo a Abraham y Chain. Aquí está el profesor Abraham, uno de los mejores patólogos y patólogos clínicos británicos de esa época, y aquí está el profesor Chain, Ernest Chain, quien fue el que también recibió el Premio Nobel de Medicina en 45, porque él fue el que desarrolló de manera masiva la penicilina. Hasta antes que él no había forma de producir la penicilina de manera masiva. Él es el que se encarga de lograr todos los protocolos de trabajo para conseguir una fabricación masiva de la penicilina. ¿Listo? Los dos escriben este artículo, que es un clásico de la microbiología, y lo publican el 28 de diciembre de 1940 en la revista Nature. Ahí tienen ustedes la cita bibliográfica, se pueden ir hasta la fuente para poder leer. Es un trabajo que es una belleza de trabajo en relación a lo que hicieron. ¿Por qué? Porque ahí describen a una bacteria, el Bacterium coli, ahora ya le conocemos como Escherichia coli, ¿verdad? Y recuerdan que hemos dicho, por lo menos para quienes hagan prácticas conmigo durante todo el año, no existe la bacteria Escherichia.
Cuando alguien dice Escherichia, no es microbióloga, no es microbiólogo. Debe tener otra especialidad, ¿listo? Porque los microbiólogos, las microbiólogas, los bacteriólogos, las bacteriólogas, que están formados como debe ser, utilizan precisamente la opción de referirse a quien descubrió estas bacterias y además las detalló en un trabajo fantástico, el profesor Escherick, un pediatra bacteriólogo alemán de principios del 1900. En su honor es que se ha puesto el género Escherichia, ¿no? Así que entonces para todos nosotros es Escherichia coli, no Escherichia ni cualquier otro invento. Ahora ya le llamamos Escherichia coli. En ese momento, en 1940, todavía era el Bacterium coli. Estos dos investigadores encuentran en esta bacteria una enzima, una proteína, que tenía la capacidad de poder inhabilitar a la penicilina. No se sabía todavía el mecanismo, cuál era el mecanismo molecular exacto, ahora ya lo sabemos, ¿verdad? Pero en ese momento fueron los primeros que encontraron, primero, la posibilidad de que Bacterium coli puede establecer, fabricar, expresar una enzima, dos, que tenga la capacidad de poder inhabilitar la acción antibiótica de la penicilina, y tres, pues, de resistencia de las bacterias gram negativas. Pueden hacer fenómenos de impermeabilidad, ya ni hablamos, hemos visto en la clase de paneo general, pueden hacer el flujo, pueden alterar sus PDTs o, sobre todo, hemos dicho, inactivar enzimáticamente al antibiótico, o sea, utilizar beta-lactamasas, ¿verdad? Si miramos a las gram negativas, ¿recuerdan la figurita de los gram positivos? Si miramos a las gram negativas, observamos lo siguiente, y es el hecho de que no, cuando fabrican sus beta-lactamasas, no las van a soltar al exterior, no, ¿verdad? Porque aquí cambia la estructura de la pared de una gram negativa. Aquí estoy fuera de la bacteria y voy a ir para adentro. Si empiezo a pasar por las cubiertas de la bacteria, lo primero que me encuentro, esto que sería la cápsula, ¿verdad? Ya, de acuerdo, pero no todas tienen cápsula. Cuando llego a la pared, me encuentro estas moléculas que son los lipopolisacáridos, los LPS, que están enganchados a esta membrana, que es la membrana externa o exterior, ¿verdad? Parte de la pared. Y además están acá las lipoproteínas formando lo que son las porinas. Y cuando atravieso todo esto, llego a este espacio, que es real. Este es el famoso espacio periplásmico. Y en este espacio periplásmico está el péptidoglicano, aquí está. El péptidoglicano, que también está en los gram positivos, pero que era muy masivo, ¿verdad? Muy espeso. Ahora, por debajo del péptidoglicano tengo a la membrana celular bacteriana y por debajo el citoplasma. Ahora sí que ya quedó reclaro, ¿verdad? Si en las gram positivas, porque no tienen espacio periplásmico, tenían que liberar las beta-lactamasas al exterior, acá no. Fíjense, tienen la capacidad de guardar o concentrar las beta-lactamasas en el espacio periplásmico. O sea que cuando el beta-lactámico pasa por las porinas y llega hasta el espacio periplásmico y viene al péptidoglicano, porque tiene que actuar a nivel del péptidoglicano sobre las PBPs, ¿no es cierto? Ahí está el mecanismo de acción. En el camino se encuentra con estas tijeras químicas que son las beta-lactamasas. Y estas beta-lactamasas se encargan de cortar los anillos beta-lactámicos e inutilizar al antibiótico, ¿cierto? Así que queda clarísimo, ¿verdad? ¿No hay duda al respecto? Si hay alguna duda, levanta la mano, ¿listo? Al principio parecía que solo había una beta-lactamasa. Cuando ahora Honey Chain publica, todo el mundo dijo, qué interesante, una beta-lactamasa. No, en la medida que pasaban los años, cada vez se van encontrando más variedades de beta-lactamasa, tantas que se vuelven un quebradero de cabeza, y entonces no queda otra que buscar cómo clasificarlas. Y es ahí donde entra en juego este químico británico, el profesor Ambler, ya fallecido hace algunos años atrás, y él es el que propone una clasificación que hasta hoy se la sigue utilizando. Se llama la clasificación de Ambler desde ya, pero es injusto, porque esta clasificación de Ambler fue complementada por dos investigadores, Jauregui y Grundström. Lamentablemente, por esas cosas de la vida, los borraron a Jauregui y Grundström y se quedó como Ambler.
hoy por hoy conocemos como la clasificación de Ambler, que clasifica las beta-lactamasas en 4 clases. La clase A, que corresponde a las serin beta-lactamasas o serin cefalosporinasas. Ya se darán cuenta que su blanco principal son las cefalosporinas, ¿verdad? Las de clase B, que son las metaloenzimas o metalobeta-lactamasas. Las de clase C, que son las cefalosporinasas cromosómicas. Y finalmente las de clase D, que son las oxacilinasas. Obvio, tienen acción sobre la oxacilina, la cloxacilina, la nafcilina, etc., ¿verdad? Aquí están los trabajos originales a los cuales también ustedes pueden recurrir. Siempre váyanse al trabajo fuente. No se queden solo en esta información, ¿de acuerdo? Porque ahí van a encontrar una descripción súper completa y con eso se termina de fijar el conocimiento. Pero si bien la clasificación de Ambler fue la primera en aparecer allá por la década de los 70s, 80s, era muy de laboratorio. Miraba el punto isoeléctrico de la beta-lactamasa, su masa molecular, si bien miraba también el perfil de drogas sobre las que actuaba, pero era más de laboratorio que otra cosa. No anda mal, está muy bien, tanto así que hoy por hoy se la sigue utilizando. Pero aparece esta microbióloga de la que ya hemos hablado en la clase pasada, ¿verdad? La doctora Bush, Karen Bush, y junto a Jacobi y Medeiros elaboran una nueva tabla de clasificación de beta-lactamasas. Esto ahora considerando la localización genética. Esa beta-lactamasa está armada con información que viene desde el genoma, desde el cromosoma o viene desde los plásmidos, esa información. Por otra parte, el perfil de sustratos. Trabajan sobre la penicilina, penicilinasas, trabajan sobre las cefalosporinas, cefalosporinasas, trabajan sobre los carbapenémicos, carbapenemasas, ¿se dan cuenta? Por otra parte, ¿cómo les va a los inhibidores? Porque no siempre funcionan, como vamos a ver, sulbactam, clavulanat, tazobactam. Hay oportunidades en las que fracasan, vamos a ver. Punto isoeléctrico, ni modo, hay que entrar otra vez al laboratorio, y la masa molecular, que ya venían desde antes, ¿no es cierto? Este trabajo es otro clásico de la microbiología, se publicó en 1995 y ni bien salió, pues muy rápidamente, toda la parte que corresponde a microbiología aceptó esta clasificación, porque era más hasta para manejo clínico, ayudaba muchísimo. Y finalmente ahí nosotros podemos observar, se quedó como la de Karen Bush, pasó lo mismo que con la de Ambler, los borraron a Jacobi y a Medeiros y se quedó como la clasificación de Karen Bush, listo, o clasificación de Bush. Así que entonces ahora tenemos la posibilidad de poder trabajar sobre esta clasificación de Karen Bush, pero hay algo interesante. Cuando miramos a las beta-lactamasas, si bien tienen una serie de nombres, las que generalmente aparecen, las más comunes, las más corrientes, son las que tienen delante generalmente del número, etcétera, el término TEM, otras el término SHB y otras CTXN, ¿de acuerdo? Cada beta-lactamasa tiene su nombre desde ya. En este caso, esto se debe fundamentalmente a todas las del paquete TEM, porque vamos a ver TEM 1, TEM 2, TEM 3, hoy por hoy hasta en TEM 400 y pico, ¿listo? Y para arriba, y se las sigue encontrando nuevas. Vienen de temoniera, se utilizaron las 3 primeras letras, porque era una paciente griega en quien encontraron, aislaron en la década de los 60, una enterobacteria que tenía la capacidad de fabricar una beta-lactamasa, esto en Alemania. Por lo tanto, utilizaron las 3 primeras letras de su nombre y desde entonces nacieron las beta-lactamasas del grupo TEM. Ahora, cuando se encuentra la TEM 2, es una variante de la TEM 1. Encuentran la TEM 3, la TEM 4, la TEM 150. Son variantes que genéticamente todas están relacionadas, emparentadas, ¿no es cierto? Vienen de la misma familia, pero tienen variaciones y por eso surgen los números, ¿de acuerdo? Las SHB son las sulfidrilo variables, de ahí viene SHB. Y lo mismo, aparece la primera, la identificaron bien, esa fue la 1.
Una variante de esta aparece en otra bacteria, la SHB2, la SHB3, la SHB, y hoy por hoy sobrepasan las 600 también, casi acercándose al millar. Y las del paquete ZXM, que es muy típica del cono sur de nuestra región americana, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. ¿Listo? Que además tienen un número, hay la ZXM1, la ZXM2, la ZXM3 y así sucesivamente. ¿Listo? Centenares también de ZXM. Estas se llaman ZX porque tienen una acción básicamente de cefotaximasa, o sea, actúan básicamente sobre la cefotaxima. Pero eso no significa que solo golpeen a la cefotaxima, no, terminan golpeando a muchos de los betalactámicos, casi a todos. ¿Listo? Pero su acción básica está dirigida sobre la cefotaxima. Y bueno, ahí está la tabla, ya la habíamos visto en la anterior clase, otra vez la volvemos a ver la tabla, ya no necesito repasar 2A, ¿verdad? Porque esa era la famosa PC1 propia de estáfilo dorado, hemos dicho, y propia de los enterococos. Entonces ya está, ese pedacito de, si aparece una tableta de chocolate, ese pedacito de chocolate ya nos lo hemos comido, ¿verdad? Ahora estudiaremos 3 que son fundamentales. El grupo 1 de Karen Bush, el grupo 2B de Karen Bush y el grupo 2BE de Karen Bush. ¿Listo? Porque todos los días las encontramos. En mi laboratorio las encontramos todos los días. En Escherichia coli, que viene de infecciones urinarias, las encontramos en Klebsiella aerogenes, en Klebsiella pneumoniae, en Klebsiella oxytoca, las encontramos en Proteus, en Morganella, que vienen de infecciones urinarias, que vienen de infecciones de herida quirúrgica, que vienen de cuadros de septicemia aislados a partir de hemocultivos. Todos los días nos encontramos una variante que fabrique algún tipo de beta-lactamasa. ¿Listo? Por eso es que es tan importante que las manejemos de esta manera. Una vez más, si me como toda esta barra de chocolate, me indigesto. Entonces fraccionaremos la tabla y nos quedaremos con ese pedazo. Hemos dicho grupo 1, grupo 2B y grupo 2D. El grupo 1, con su blanco son las cefalosporinas, pero no solo las cefalosporinas. Ese es su blanco primario. Pero también termina tocando ampicilina, amoxicilina, otras aminopenicilinas en este caso. ¿Listo? ¿Los inhibidores funcionan? Pregunta de parcial. ¡No! Jamás. Frente a un grupo 1 de Karen Bush, nunca funcionan los inhibidores convencionales. Así que cuando a sus consultorios o a hospitales visiten los visitadores médicos y vienen las chicas con sus bolsas y les dicen, este es el mejor antibiótico, bloquea todas las beta-lactamasas. Mentira. Y el grupo 1 de Karen Bush, listo, muerto. ¿Verdad? Porque no. Las bacterias que fabrican o expresan beta-lactamasas del grupo 1 de Karen Bush no sufren el efecto de los inhibidores, o sea, clavulanato, sulbactam, tazobactam. No sirven. ¿De acuerdo? Y eso es importantísimo saber. El ejemplo clásico es la AMSE, así se llama esa beta-lactamasa, AMSE. Ya vamos a ver por qué. Las del grupo 2B corresponden a las llamadas ahora Blair. Hasta el año pasado y unos meses para atrás, las llamábamos BLEA, las beta-lactamasas de espectro ampliado. Ahora ya no, hemos cambiado la modificación, la hemos actualizado porque ya la estamos manejando de otra manera. Son las famosas BLER, o sea, son las beta-lactamasas de espectro restringido, porque su acción está restringida. Sube unas cuantas gradas de los beta-lactámicos y hasta ahí nada más llega. ¿Listo? Acá, ¿funcionan los inhibidores? Sí. Sulbactam, clavulanato, tazobactam funcionan, pero a veces no. A veces no. Y ya vamos a comentar esto. ¿Quiénes están aquí? TEM1, típico, clásico. TEM2 también está. SHB1 y otras más. ¿Listo? Así que ejemplos clásicos de Blair son en este caso TEM1, TEM2, SHB1. Ya sabemos de dónde viene TEM y ya sabemos de dónde viene SHB. ¿No es cierto? Para no aprenderlos de memoria, sino sabiendo de dónde viene. Y el tercer grupo es el grupo 2BE, que corresponde a las famosas BLE, las beta-lactamasas de espectro extendido. Aquí sí,
generalmente, la mayor parte de las veces, funcionan los inhibidores. A veces no, porque puede ser que esta beta-lactamasa se exprese en tal cantidad que hace caer a los inhibidores también. ¿Listo? Pero usualmente van a funcionar los inhibidores. ¿Quiénes están aquí? De TEM3 para arriba, TEM4, TEM5, TEM6, TEM100, TEM150, TEM180, etc. Las SHB2, 3, 4, 5, 6 para arriba. Las CTXM, CTXM1, CTXM2, CTXM3 para arriba. Y las PER1, PER2, etc. Y otras más. ¿Listo? Las más importantes, las que están viendo aquí, o por lo menos los ejemplos más claros, no diremos más importantes, los ejemplos más claros, los que están mirando aquí. ¿Listo? Muy bien. Si yo quiero investigar beta-lactamasas desde el punto de vista laboratorial, esto no lo anoten, ya lo tienen en la charla que se les ha pasado, simplemente escúchenme. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en laboratorio? En laboratorio, ¿qué hacemos? ¿Qué hago? Lo que hacemos es utilizar estos métodos, el de Jardier y el método de Sanders. En otras palabras, cuando yo quiero detectar fenotípicamente, recuerda la palabrita fenotípica, es lo que vemos, ¿no es cierto? El genotipo está en los genes, en este caso de la bacteria. El fenotipo está en el comportamiento de la bacteria, la miro en la caja Petri, ¿no es cierto? Estoy viendo lo que se expresa ahí, ¿cierto? Entonces, si yo quiero mirar en mi caja Petri el fenotipo que se está expresando de la beta-lactamasa, si es el grupo 1, si es el grupo 2B, si es el grupo 2B, etc., entonces practico uno de estos métodos. El método de Jardier, de hecho, para buscar lo que son la posibilidad de detectar beta-lactamasas, por ejemplo, de espectro extendido. Este método la desarrolló como metodología Jardier y su equipo. Aquí está la cita bibliográfica. ¿Listo? Miren ya desde cuándo, desde 1988 hizo ya esto. Y bueno, lo que él hace es simplemente colocar, dice doble disco, pero en realidad son 3. Ya vamos a ver las cajitas. El disco de amoxiclavulánico es un ABC, y a un lado está el disco de cefotaxima y al otro lado está el disco de ceftazidima. Son 2 cefalosporinas de tercera generación. Con eso él detecta BLE y detectamos hoy por hoy BLE. Más adelante Sanders, en todo caso, se va a encargar de desarrollar un método que también es tremendamente útil. Para 1992 desarrolló el método. Utiliza básicamente lo mismo, pero esta vez ya no para buscar BLE, sino para buscar AMC. Y te quedó perfecto. Así que es lo que hemos hecho nosotros entonces. Hemos hecho un cóctel, porque lo hemos metido a Jardier y a su equipo, y a Sanders y a su equipo en la coctelera, los hemos agitado y ahora utilizamos este método que nos permite detectar grupo 2, el grupo 1, el grupo 2B y el grupo 2BE sin problemas. ¿Listo? Muy bien, sigamos. Esto que parece tan complicado, van a ver que es de lo más sencillo que puede existir. ¿Por qué? Porque estamos mirando a los enterobacteriáceos, estamos viendo a los no fermentadores de lactosa, a los fermentadores de lactosa. No le presten mucha atención, eso ya lo vamos a ver a lo largo del año. Lo que nos interesa es esto. Aquí están las BLE y aquí están las AMC. ¿Quiénes expresan AMC y quiénes expresan BLE? Habitualmente. Nada más, todo para que vean que esto ya es de manejo general. Esto, por ejemplo, viene del Departamento de Farmacología Clínica y Terapéutica Clínica de la Universidad de La Sabana, en Venezuela, y cualquier otra universidad maneja exactamente el mismo sistema, y cualquier hospital y laboratorio de microbiología maneja exactamente lo mismo. ¿Listo? Solo para que vean en un pantallazo que realmente estamos con un método bastante bueno, bastante eficaz para poder detectar las beta-lactamasas que queremos encontrar. Listo, volvamos al grupo 1. Cuando vuelva al grupo 1 de Karen Bush, este grupo 1 puede ser de 2 posibilidades de presentación. El clásico, que es el AMC inducible, y la otra variante, que es la AMC D reprimida.
¿En quiénes se presenta? Miren ustedes, en Acinetobacter, Morganella morganii, especies de Providencia, en especies de Proteus, sobre todo si son indol positivas, Pseudomonas aeruginosa, que es un no fermentador, Citrobacter frondi, especies de Enterobacter, Serratia y Klebsiella aerogenes. En todos estos está en su material genético, ya lo tienen incorporado. ¿Listo? Lo que tenemos que hacer entonces es buscar fenotípicamente, despertar al sistema AMSE para ver qué es lo que pasa. Porque si logramos detectarle, es peligroso, ¿verdad? Significa que en cualquier circunstancia pueden activar su sistema AMSE. Imagínense la beta-lactamasa que ponen en marcha. Entonces hay que tener cuidado. Son cefalosporinasas, porque hemos dicho que en primera instancia queman cefalosporinas, y no sirven los inhibidores, ¿cierto? En la desreprimida, exactamente las mismas. Obvio, porque ya vamos a ver que la una es variante de la otra. Y lógicamente el comportamiento es el mismo. Si estoy diciendo que AMSE es una secuencia genética, entonces, si ustedes quieren, una colección de secuencias genéticas, obviamente están en el cromosoma de la bacteria, no están en un plasma. Si estamos diciendo que son parte de estas bacterias, significa que radican en su genoma central. Por lo tanto, son beta-lactamasas que tienen un origen cromosómico, están en el cromosoma de la bacteria. Si están en el cromosoma de la bacteria, entonces, ¿dónde me las voy a encontrar? Básicamente, ¿cómo? Conformando un complejo, fíjense. Ahora vamos a mirar la genética de estas beta-lactamasas. Acá tengo lo que se llaman los 1,6 anhidromuropéptidos. ¿Qué son los 1,6 anhidromuropéptidos? No son nada más que los productos de degradación del péptido glicano de la pared de las bacterias. Recuerden que cuando habíamos hablado de mecanismos de acción de algunos antibióticos, habíamos indicado que para que llegue la bactericidia actuaban las autolisinas o endolisinas, ¿cierto? ¿Qué hacen esas autolisinas? Cortan, clivan pedazos de la pared del péptido glicano, a nivel del péptido glicano. Cuando cortan esos pedazos son los 1,6 anhidromuropéptidos. ¿Listo? Ahora esos 1,6 anhidromuropéptidos vuelven, pasan a la membrana celular, regresan al citoplasma y son reutilizados. En este caso hay un proceso de reciclaje para ser reutilizados y otra vez volver a fabricar unidades de pared de péptido glicano. Lo dijimos, ¿verdad? Pero en este caso, miren, estos 1,6 anhidromuropéptidos atraviesan porinas específicas, llamadas en este caso las porinas AMG. Desde ya tienen su secuencia genética AMG. Y una vez que pasan, miren ustedes, están pasando, se pegan a un represor, que es el AMR. Muy fácil de acordarse porque es AMR de represor. ¿El represor qué está haciendo? Es el freno de mano a nivel genético para la producción de la beta-lactamasa. Cuando estos 1,6 anhidromuropéptidos se pegan a la secuencia AMR a nivel genético, ya estamos hablando de la secuencia de este nivel AMR, lo que va a hacer, miren ustedes, es convertirse en un activador que va a trabajar a nivel transcripcional, va a empezar a ayudar a transcribir lo que necesita la bacteria. ¿Y qué es lo que va a transcribir básicamente? La beta-lactamasa AMC. Miren qué facilito. O sea que lo único que estamos haciendo es utilizar pedazos de pared, los 1,6 anhidromuropéptidos, y de ahí viene AMC. No viene de ampicilina, viene de anhidromuropéptidos. Estos pasan el sistema de porinas AMG, se pegan al AMR, el AMR actúa como un activador, este activador dispara la producción a nivel ya de traducción de enzimas en los ribosomas y se empiezan a fabricar las beta-lactamasas del tipo AMC. Una vez que se fabrican estas beta-lactamasas del tipo AMC, yo ya tengo la enzima como tal y la puedo detectar hasta laboratorialmente.
Solamente ahora para que vean cómo la detectamos, esto no lo vamos a preguntar desde ya. Enfrentamos un inhibidor, generalmente el amoxiclavulanato, versus una cefalosporina de tercera, ¿recuerdan? Hemos dicho cefotaxima y del otro lado la ceftazidima. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La estamos provocando a la bacteria. Porque si sabemos que en su material genético está la información, lo que vamos a hacer es obligarla a que fabrique la beta-lactamasa. Y la va a empezar a fabricar. ¿Y cómo me doy cuenta que fabrica? Miren ustedes acá, el inhibidor no tiene halo de inhibición. Hemos dicho que no funcionan los inhibidores, ¿recuerdan? Aquí hay una resistencia total. Y aquí en la cefalosporina de tercera generación tengo un halo enorme, lindo, que dice sensible. De hecho, teóricamente puedo utilizar esa cefalosporina de tercera generación, pero miren lo que ha pasado con este segmento. El segmento que mira al inhibidor se ha achatado. Vean ustedes, se ha aplanado. Parece una letra D mayúscula, ¿sí o no? Entonces nosotros vemos esto y decimos, ah, tiene AMC. Y está expresando además AMC. La he provocado y he empezado a fabricar AMC. Pero no solo eso, sino que estamos induciendo su expresión. Por eso se llama AMC inducible. Porque le estoy induciendo con esto, con el clavulanato. Por eso he puesto el disco de amoxiclavulanato para despertar. Decirle a la AMC, a ver, despiértate, para que todo esto empiece a trabajar. Y obvio la bacteria hace caso y empieza a trabajar y evidentemente muestra esto que estamos viendo, cómo se achata y por lo tanto significa que este pedazo, esto debía haberse completado, vean ustedes, y no, se acható. Se achata, ¿por qué? Porque la bacteria ya está fabricando su beta-lactamasa y eso es lo que acható el agua. A partir de ese momento yo digo, esto es peligroso y puede suceder cualquier cosa. Va a fabricar y va a fabricar y va a fabricar su AMC, pero obviamente tiene que haber un momento en el que pare, no puede hacerlo continuamente, ¿verdad? Para eso, los mismos 1,6 anhidronucleótidos se pegan a otro factor, que es el factor AMD. Este factor AMD son las famosas amidas citoplasmáticas. Estas amidas citoplasmáticas lo único que están haciendo, fíjense, es todavía terminar de destruir, de degradar aún más a estos 1,6 anhidronucleótidos. Los vuelven todavía en partículas mucho más sencillas, moléculas mucho más sencillas. ¿Para qué? Para que estas, ya como simplemente ácido 1,6 anhidromuránico y péptidos sueltos, ¿qué péptidos serán? Fácil, ¿verdad? La D-alanina, la L-alanina, la L-lisina, si es gram negativo, el ácido diaminopiménico, el D-glutamato, los que estaban, recuerdan los 4 o 5 que están en el péptido glicano, ¿sí o no? Pues todos estos van a trabajar y se van a dar incluso, se van a ligar en tripéptidos y todos van a terminar trabajando sobre la UDP, la N-acetilmuramilpentapéptido. Esta molécula es la que se encarga de trabajar bloqueando a AMR. Si la bloquea a AMR, deja de trabajar. Ya no hay la represora, en otras palabras, lo que normalmente debería suceder es de que el represor frene todo y deje de producir la beta-lactamasa. Pero cuando se produce todo este circuito, se bloquea el represor también y la bacteria ahora sí se vuelve loca, se desboca, suelta el freno de mano y empieza a fabricar su AMC en grandes cantidades. ¿De acuerdo? Eso no me interesa para que no nos complicar más la existencia. ¿Por qué hemos visto esta segunda etapa? Porque el segundo grupo de las AMC eran las AMC D-reprimidas, ¿recuerdan? Si ya sé cuál es la genética del AMC, lo lógico sería, si el AMC se está produciendo en tanta cantidad, hay una hiperproducción de AMC, ¿cierto? Debería decir es una AMC hiperproducida. Pero ¿para qué voy a decir eso si ya sé la genética de esto? Lo que ha pasado es que se ha de-reprimido el sistema genético, ¿han visto? El represor ya no está funcionando. Hemos dicho que se suelta el freno de mano y ahora va a empezar a liberar la mayor cantidad de AMC que pueda. Por eso se llama de-reprimida. Para no decir hiperproducida, que al final de cuentas sería lo mismo. ¿Listo? Muy bien.
Por lo tanto, lo que me interesa ahora clínicamente, un AMC inducible, ¿qué me mostrar? Resistencia a los ABC, no sirven, hemos dicho los ABC, los inhibidores no funcionan, ¿recuerdan? Aquí está el inhibidor amoxiclavulánico, vean el desarrollo bacteriano alrededor, no le pasó nada. O sea, la resistencia está marcada. Se caen las cefalosporinas de primera generación, las de segunda generación, se cae la cefoxitina, las cefamicinas, y queda en color amarillo, por eso le he puesto así, las cefalosporinas de tercera generación, porque teóricamente sirven. Han visto que el halo es grande, pero ¿qué ha sucedido con el halo cuando la hemos enfrentado contra el clavulánico? Se acható. Vean aquí cómo se achata, más nítido todavía. O los monobactams, aquí esta es otra cefalosporina, la ceftriaxona, este es un monobactam. Miren, forma prácticamente un cuadrado, ¿verdad? Se achataron. Entonces significa que si por mala suerte se induce la producción de beta-lactamasa, se van a caer las cefalosporinas de tercera. Por eso es que si bien, si ustedes quieren, en la definición, las cefalosporinas de tercera generación teóricamente funcionarían, en la práctica no usamos. Decimos, no, cuidado, puede inducirse, o peor, se puede reprimir. ¿No es cierto? Se bloquea el represor, la secuencia genética de represión, y se va a reprimir y se va a volver loca la bacteria y va a empezar a fabricar en grandes cantidades. Obvio que la arrastra a todo lo que corresponde al paquete de las cefalosporinas de tercera generación. Por eso es de que la puse en color amarillo, porque en realidad tampoco sirve. Es mejor piensa mal y acertarás. ¿Para qué voy a utilizar una cefalosporina de tercera? Puede ser que me vaya bien, como puede ser que me vaya mal si es que induce la formación de la beta-lactamasa. ¿Se entendió? Y los monobactam se caen, el astronam, aquí está. También, ¿no es cierto? Que es parte de los beta-lactámicos. ¿Quiénes quedan de pie? Se quedan de pie las cefalosporinas de cuarta generación. Recuerde que hemos dicho que son cefepime, cefirome, que están en Bolivia. Y los carbapenémicos, imipenem, meropenem. Vuelvo a la película atrás. O sea, que en el grupo 1 de Karen Bush, AMC inducible, se caen todos los beta-lactámicos. Todos. Solo se quedan de pie, ¿quiénes? Cefalosporinas de cuarta generación y carbapenémicos, imipenem, meropenem. ¿Se entendió? Todo lo demás no sirve. Pero que tenemos en este momento piperacilina, tazobactam, nos han regalado, tenemos un montón de inyectables, eso le daremos al paciente, denle. Y es como echarle gasolina al fuego. Este paciente mañana está muerto. Así de claro. ¿De acuerdo? Entonces vean lo terrible que es esto. Tienen que ustedes trabajar al lado del laboratorio de bacteriología. Y el laboratorio de bacteriología tiene que detectar. No puede decir, no sé qué beta-lactamasa será. No, tiene que decirles, es un grupo 1 de Karen Bush, es una AMC inducible. Ya sé lo que aquí funciona y lo que no funciona. Se dan cuenta que solo estamos hablando de beta-lactámicos, ¿cierto? Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Y la otra es la AMC reprimida, cuando ya hemos visto que las secuencias de represión se bloquean y por lo tanto hemos dicho la bacteria se vuelve loca. En estos casos, miren, esta es una cajita Petri de mi laboratorio. Miren, solo el imipenem tiene halo de inhibición y todos los demás, miren, cerrado. Miren la cefoxitina cerrada. Hemos dicho se caen las cefamicinas, la cefoxitina, ahí está. Miren ustedes el amoxiclavulánico, es esta. Yo siempre marco con una X el amoxiclavulánico. No tiene halo. Aquí está la ceftazidima, no tiene halo. Aquí está la cefotaxima, no tiene halo. Aquí está la ampicilina, no tiene halo. Y aquí está la cefazolina, cefalosporina de primera generación, no tiene halo. Cuando yo miro esto, digo, ya está, pues, es un AMC reprimido. Ya no hay achatamiento, ¿se dan cuenta? Ya no, pues se lo comió todo. Ahora solamente quedan de pie los carbapenémicos. ¿Listo? En este caso entonces, ¿qué se cae? Se cae todo. Porque incluso, como está loca la bacteria y ahora está fabricando grandes cantidades de AMC, incluso se ponen en peligro las cefalosporinas de cuarta generación. Incluso. ¿De acuerdo? Así que entonces, cuando es un AMC reprimida,
Ya no es como la AMSE inducible que funcionaban las cefalosporinas de cuarta. En una AMSE reprimida se anticipa el fracaso terapéutico con cefalosporinas de cuarta generación. ¿Qué sirve para hacer tratamiento frente a una infección por bacterias que expresen AMSE reprimido? Solo carbapenémicos, imipenem, meropenem. Obviamente hablando solo de betalactam, una vez más. ¿Listo? ¿Se entendió? Listo. La vida era hermosa y fácil hasta ahí. Hasta que un buen día, Papa Nicolau, no el de los exámenes genitales femeninos, otro, ¿ya? Junto a su equipo, donde también están Medeiros y Jacobi, los mismos que le ayudaron a Karen Bush, junto a ellos se encuentran con una AMSE plasmídica. Hemos dicho que la AMSE es cromosómica, ¿no es cierto? Y de repente estos se encuentran con que ya no había sido solo cromosómica, resulta que la secuencia se ha movido y se ha movido a un plasma. ¡Qué grave! Porque cuando es cromosómica, como es parte del cromosoma de la bacteria, solo está en esas bacterias, ¿no es cierto? Acinetobacter, Klebsiella aerogenes, recuerda Pseudomonas aeruginosa, Proteus, SPP indol positiva, recuerda, ¿no es cierto? Ahí se queda, pero cuando es plasmídica, ahora está en plásmidos, o sea que se puede mover a cualquier otra bacteria, y eso es lo que empezó a suceder. Por lo tanto, ahora sí, si bien juegan, y se la llamó como la beta-lactamasa, o sea, BLA-MIR1, que además tenían sus propiedades químicas idénticas a las de una beta-lactamasa del grupo 1, obvio, es una variante en realidad, es casi como un subproducto de estas cromosómicas, ¿verdad? Que además eran en ese momento del Enterobacter cloaca, pero se empiezan a mover y eso ya nos puso en una situación bien difícil. ¿Por qué? Porque entonces ahora AMSE, al margen de esas que son inducibles, de reprimidas, que solo están en estas bacterias, ahora aparecieron las AMSE plasmídicas, que ya las encontramos en Escherichia coli, en Salmonella, en fin, ustedes las encuentran allí donde hayan llegado esos plasmas. ¿Se dan cuenta qué grave? Porque si eso sucede, miren otra vez el comportamiento. Se cae todo, incluida la cuarta generación. Puede ser que los monobactams funcionen, generalmente se caen. Y los únicos que quedan para ser utilizados son los carbapenémicos, imipenem, meropenem. Así que hasta aquí, vuelvo a... bueno, los detectamos de esta manera, con ácido borónico o utilizando discos de cloro. Eso es para laboratorio, ni le den poco. ¿Listo? Entonces, clínicamente, AMSE inducible, grupo 1 de Karen Bush, se cae todo, pero me sirven cefalosporinas de cuarta generación y carbapenémicos, imipenem, meropenem. AMSE reprimida, se cae todo y solo me sirven carbapenémicos, imipenem, meropenem. Anticipo fracaso terapéutico con cefalosporinas de cuarta generación. AMSE plasmídica, que hubiese sido un horror hablar de AMSE plasmídica hace 4, 5 años o 6 años atrás, pues todavía el trabajo estaba saliendo de las sombras para que se lo confirme en el mundo. Entonces, cuando se confirma la presencia de las plasmídicas, ahora ya sabemos clínicamente, se cae todo y solo me sirven otra vez carbapenémicos, imipenem, meropenem y quién sabe, monobactams astronatum. ¿Se entendió el resumen? Súper. Ya está. Las BLER, estas ya son re facilitas. ¿Por qué? Porque en las BLER, las beta-lactamasas de espectro restringido, grupo 2B de Karen Bush, miren ustedes, así debería ser la resistencia, ahí debió quedarse, si ustedes quieren. ¿Por qué? Porque solo tocan a las aminopenicilinas, antiamoxil, cefalosporinas de primera generación, depende, a veces sí, a veces no, y en algunos casos puede ser que toquen los agentes beta-lactámicos combinados, antisurfactant, amoxiclavulan. Usualmente funcionan los ABC, usualmente, pero a veces pueden caerse. ¿Cuándo? Cuando esta beta-lactamasa se hace abundante, no solo hace caer las aminopenicilinas, antiamoxil, desde ya se caen las cefalosporinas de primera generación y arrastran a los ABC. Pero eso no es lo corriente. Lo corriente es que sean bonachonas, BLER basales,
Blair de primera base, en otras palabras, que se caigan anti-amoxi y quién sabe, cefalosporinas de primera generación. Todo lo demás, sí. Miren su antibiograma. El amoxiclavulánico, su halo enorme de sensibilidad. Aquí sí, la cefalosporina de primera generación se ha caído, medimos el halo de resistencia, la anti no tiene halo, 6 milímetros decimos, no 0, porque si yo levanto el disco mide 6 milímetros de diámetro, y si levanto el disco debajo no hay nada, no hay desarrollo, ¿verdad? Nunca van a encontrar desarrollo debajo, o sea que el halo arranca desde 6 milímetros. ¿Listo? Entonces aquí digo, 6 milímetros. Aquí deben ser unos 8 o 9 milímetros, ¿verdad? Y miren, este es el cefepime, de cuarta generación. Qué grande su halo. Y las de tercera enormes y no se han achatado, no se han aplanado. Así que es una Blair. Me dicen, es una Blair, doctor, qué lindo. Entonces, aquí no me sirve ni anti, ni amoxi. Las cefalosporinas de primera sirven, qué bien. O no sirven, ya, sigue siendo Blair. Y los ABC sirven, ABC Blair reconfirmada. No, también se han caído, no hay problema, se cayeron, no uso, porque es una Blair de alto nivel, ha llegado hasta ahí por la cantidad, ¿se entiende? Pero de cefalosporinas de segunda generación para arriba, todo sirve. Cefalosporinas de segunda, de tercera, de cuarta generación sirven los monobactams, sirven los carbapenémicos y imipenem, todo, ¿se dan cuenta? Solo queman las primeras gradas de los betalactam. ¿Se entendió? Listo. Y esta es la última, la BLE. Las BLE son betalactamasas de espectro extendido, grupo 2BE de Karen Bush. ¿Cómo me doy cuenta que estoy frente a una BLE? Porque los discos los puse igualitos. Esta es otra de mis cajas. Se pusieron idénticos. Pero miren lo que ha pasado. Aquí está el amoxiclavulánico. Tiene un buen halo. Esto es sensible si lo miren. Pero miren lo que ha pasado con las cefalosporinas de tercera generación, particularmente con esta. En este caso es la cefotaxima y esta es la ceftazidima. La ceftazidima tiene su halo y acá algo se ha deformado, miren. Pero miren aquí lo que ha pasado. El halo está estrechado y miren esto. ¿Qué imagen les parece que fuese esta? Un balón de... Como un balón de fútbol americano, un huevo. Los argentinos le llamaron el fenómeno huevo. Y tienes razón, ¿para qué nos vamos a pelear? Pues sí, ok, que se llame fenómeno huevo. ¿Sí? A veces si la separan más, o sea, si el disco lo bajamos más, no lo ponemos tan cerca, sino un poquito más lejos, no solo se forma el huevo, sino que se forma como un taponcito de champán. A ver, esto bájenlo más y va a tener una forma de un tapón de champán. ¿Sí o no? Los franceses le llaman el bouchon de champán, el tapón de champán, porque tiene esa forma, ellos lo separan un poco más. Nosotros hacemos como en toda Latinoamérica y nos da este fenómeno, el fenómeno huevo. Miro esto y digo, ya está, BLE. BLE, en tanto no se demuestre lo contrario, es grupo 2BE de Karen Bush. Debe ser de TEM3 para arriba, de SHB2 para arriba. Si estoy en América del Sur, ZXM. ¿Cuál de las será? ZXM1, 10, 150. Eso ya solo lo sabe la biología molecular. ¿Se dan cuenta? Pero soy capaz de llegar hasta ahí solo mirando los discos. ¿Qué tal? Y lo mejor de todo, mi interpretación clínica. Si es BLE, si se ha producido el fenómeno huevo, vean ustedes, automáticamente digo, ajá, esto es BLE, se cae todo y solo quedan de pie imipenem, meropenem. O sea, otra vez, carbapenémicos. La cefoxitina sirve, sí, pero no se la usa en tratamientos convencionales, así diré. O sea que esto es más un conocimiento teórico. Y los ABC que sí, en este caso los ABC pueden funcionar, está claro. Antisulbactam, amoxiclavulanato, pero estas son infecciones tan graves que en todo caso ya me voy solamente al imipenem o al meropenem. Vuelvo a la película, no tengo una lámina más. Ahí está el fenómeno huevo, ¿verdad? Y veremos ahora en las drogas, para que se nos quede súper asegurado. Ahí están las ANSE, queman hasta los monobactams y tocan las cefalosporinas de tercera, incluso
Hemos dicho que aquí pudiera ser que estas funcionen, pero no me arriesgo, ¿verdad? Porque qué tal que empieza a fabricar AMC, se lleva por delante a las cefalosporinas de tercera. No toca cuarta generación y carbapenémicos, hemos dicho. Un AMC inducible, por ejemplo. Ah, pero si es una AMC, ahí está, mirando la de tercera. Pero si es una T reprimida o es plasmídica, se va a llevar a las cefalosporinas de cuarta generación también por delante y solo me quedan los carbapenémicos para usar. ¿Listo? Las AMC plasmídicas se comen hasta la tercera generación y hemos dicho que también van a saltar y van a comer cuarta generación eventualmente, solo me quedan los carbapenémicos. Las BLER solo llegan hasta las cefalosporinas de primera, las de segunda, monobactams, tercera, cuarta y carbapenémicos, libres, puedo utilizar, ¿cierto? Y finalmente las BLE, peligrosas, porque me queman casi todo, solo quedan los carbapenémicos de pie. Hemos dicho que los inhibidores funcionarían, los ABC, pero son infecciones tan serias que solo me dejan camino a los carbapenémicos. ¿De acuerdo? Otra vez la página del OPS, ¿en qué hora andamos? 2 minutitos. La página del OPS para el año 2022, Escherichia coli, aquí están las drogas con las cuales hemos corrido, Bolivia ha presentado su perfil. Ustedes pueden observar, en este caso con el imipenem, tenemos alrededor del 2.9% de cepas con resistencia. Parece poco, pero lamentablemente este 2,9 circula más dentro de los hospitales y ahí se convierten en cepas terribles. Porque si son resistentes al imipenem, que era la última opción que teníamos, entonces ya no son ni AMC, ni BLER, ni BLE. Aparecen las carbapenemasas. Y lamentablemente las carbapenemasas ya están circulando en nuestro país. A ustedes les va a tocar batallar contra estas beta-lactamasas del tipo carbapenemasa, porque tienen la capacidad de poderse llevar por delante al imipenem y al meropenem. Si una enterobacteria, como una coli, como cualquier otra, llega hasta la producción de carbapenemasas, estamos realmente con serios problemas. ¿De acuerdo? Hay un apéndice de carbapenemasas que no lo vamos a dar para no confundirles. Básicamente ustedes tienen en el documento, denle una miradita, siempre es bueno. Vamos a volver a hablar de carbapenemasas más adelante, ya solo de carbapenemasas, cuando toquemos bacterias específicas. Lo que me interesa es que sobre todo manejen el grupo 1 de Karen Bush, el grupo 2A, que es el de los estafilococos y enterococos, el grupo 2B y el grupo 2BE. Y con eso estamos viendo más del 70% de lo que pasa en los hospitales y en el trabajo. ¿De acuerdo? Creo que eso es lo más importante y les agradezco por haber sacrificado su tiempo para